Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Iniciamos esta entrega de Radio Amanecer en Estudio pidiendo al Señor que nos dé esa gracia divina del Espíritu Santo para poder conversar con ustedes, para poder manejar esas grandes lecciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque no queremos en este sentido que usted vea la sapiencia del ser humano, porque no somos nada. Solamente la gracia y la sabiduría proviene de Dios, y es de ahí que al invitarle a traer su Biblia, su guía de estudio, siempre pedimos al Señor que nos corone con esa gran bendición, es el Espíritu Santo en nosotros, para poder compartir estas grandes verdades. Y por supuesto, la lección que estaremos estudiando en el día de hoy es la cooperación divino-humana. Podemos sentarnos cómodos, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y participar de esta importantísima lección, cooperación divino-humana. Y aquí en cabina nos place saludar al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios de esta guía de estudio. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Que el Señor le pueda bendecir a usted y a todos los amigos que están en este momento escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Estamos listos para avanzar, como usted decía, en lección. A veces uno se pregunta de quién puede uno sacar una buena lección. Pero qué bueno que aquí se habla acerca del apóstol Pablo. Pablo tiene que haber tenido muchas lecciones que dar. Su vida es una vida muy ejemplar, y el viejo Pablo, cuando ya nosotros estamos aquí llegando a estos textos que están en Colosenses y en Tesalonicenses y en Timoteo, uno se da cuenta que ya Pablo está un poquito viejo y que ha caminado mucho, y que esto le ha traído en la vida muchas lecciones. Así que Pablo hoy va a hablar con mucha firmeza, pastor. Lecciones de la vida, conclusiones del ministerio de Pablo vamos a mirar hoy, que nos van a ayudar a entender qué cosas nos tocan a nosotros hoy mirar, tomar la lección y avanzar adelante conforme a lo que podamos aprender. Así que vamos a invitar a todos nuestros amigos a orar para que el Señor nos conduzca en el estudio de su palabra. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de nuevamente venir a estudiar tu palabra, de hacer un stop en nuestro día a día y buscar en ti, oh Padre, el conocimiento, la dirección, la bendición y la alimentación que provee tu santa y bendita palabra. Queremos suplicar, oh mi Dios, que hoy el Espíritu Santo, tal cual estudiábamos anteriormente, sea quien nos guíe a toda la verdad y podamos entender, Señor, cuál es tu propósito con nuestras vidas. Te invitamos nuevamente, Señor, a guiarnos y ser el centro de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, me llamó poderosamente la atención cuando usted dice el gran apóstol Pablo, una persona de mucha experiencia. Y cuando uno tiene mucha experiencia, uno se detiene para escuchar a esa gente de experiencia, para ver qué tipo de lección podemos encontrar en su vida. Aunque el tema de hoy se titula así, sin embargo, aquí conversando antes de salir al aire con el pastor, llegamos a una reflexión, y es que quizás el principio que vamos a destacar con mucha fuerza para aprender la lección es que las cosas que nosotros tenemos en la vida no llegan de la noche a la mañana. Hay que esforzarse, hay que trabajar duro para uno, si va a una universidad, hacerse de una licenciatura, una maestría o un doctorado, se requiere mucho sacrificio y de ahí podemos obtener una lección. Así es que, pastor, en eso nos concentraremos en el día de hoy. Y fíjese, pastor, que de allí es que se destaca el decir, ¿será que para ser un discípulo de Cristo se puede lograr sin esfuerzo?
¿Será que en la vida para lograr una carrera universitaria nos esforzamos? Para comprar un buen auto nos esforzamos. Para lograr una buena casa nos esforzamos. Pero para llegar al cielo simplemente nos tropezamos y caemos en el cielo. Esto es importante que podamos mirarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen esta idea. Cuando el joven rico se acercó a Cristo, de pronto se acerca al Señor y el Señor le muestra un poquito de ese crisor que nos toca a nosotros experimentar. Y el hombre que lo había logrado todo en la tierra se acerca al Señor diciéndole, mira, maestro bueno, ¿qué puedo yo hacer? Y el Señor le pone 2 puntitos y le dice, mira, número 1, tú tienes que amarme y esto se revela a través de obedecer mis mandamientos. Y número 2, tu corazón tiene que servirme y esto se revela a través de cuando nosotros nos desprendemos de lo que es los bienes materiales y estamos dispuestos a poner estos bienes en la mano del Señor. Cuando este muchacho escuchó esto, pastor, dio la vuelta y se fue. Y es que uno se pregunta, pero ¿y es que algunas personas creen que es tan sencillo, es tan fácil? Hay cosas que se logran fácilmente, quizás. Hay una pregunta aquí que se hace, pastor, que usted me respondía, ciertamente puede pasar, que es cuál es la mayor realización, ¿verdad?, en la vida que ha ocurrido. Y aquí el que hace esta guía dice que seguro que no fue que te levantaste de pronto y amaneciste con ciertas riquezas. Usted decía, es posible, ¿verdad? Porque esto puede pasar en alguna persona, pero lo que mayormente sucede es que a veces nosotros logramos los méritos con mucho esfuerzo, con esa dedicación. Ser cristiano, ser un discípulo de Cristo también merece dedicación y esfuerzo, y el apóstol Pablo nos lo enseña en lo que hemos estado estudiando, específicamente Colosenses, que es el texto clave para toda esta semana, cuando él dice que él se esfuerza, él lucha, él trabaja con esa misma voluntad que viene de parte de Dios, pero él está allí presto a hacer su parte. Sí, la posibilidad de tener muchas cosas en poco tiempo. El caso de un niño que nace dentro de una familia millonaria, muy rica, ese, dicen por ahí como el refrán, nació con el pan debajo del brazo. Sí. Pero también hay personas que realizan mucha riqueza con poco esfuerzo, aunque usted nunca sepa la forma en que llegaron. El hecho es que esto nos está sirviendo para decirnos a nosotros que en cualquier empresa que de forma honesta, seria, te embarcas, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Incluso para uno hacerse un buen limpiabotas se requiere de mucha recomendación y mucho tiempo, dando paño o cepillando el calzado. Siempre requiere de un esfuerzo. Y esto también pasa con la vida del cristiano, pues ya usted nos decía, pastor, se necesita tiempo y esfuerzo, y no con ello estamos diciendo aquí o vendiendo una salvación por las obras. No. Es que la vida del cristiano está así. Si usted le pregunta al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso, como usted quiera llamarlo, después que el Espíritu Santo llegó, iluminó su mente, su entendimiento, se dará cuenta que Pablo tuvo que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios, invertir mucho tiempo en lo que tiene que ver con su propia preparación y compartir con los demás esas buenas nuevas de salvación que Dios ha puesto o había puesto en la vida de él. Ser discípulo de Cristo no es diferente. Ser discípulo de Cristo requiere de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucho sacrificio, y precisamente esto es lo que nos está enseñando lo que estamos estudiando en este día, lección. Fíjese que hay personas que dicen que a lo que nada cuesta, ¿verdad?, se le hace fiesta. Ajá. O la gente no valora lo que es totalmente gratis, lo que no se pone un esfuerzo personal. Por eso cuando miramos el esfuerzo del cristiano para lograr seguir a Cristo, y uno ha pasado 1 año, pastor, 2 años, 3 años, esa fe se va haciendo más valerosa. Tú vas dedicando más tiempo, esto se va refinando al punto que llega a ser tu preciado tesoro. Por lo tanto, esta lección acerca del esforzarse, del trabajo, estará en todo lo que es la Biblia. Y nosotros tenemos el compromiso incluso en la lección de hoy de estudiar y mirar la lección bajo el concepto del término de trabajo, de esforzarse, de luchar, que son términos que expresan textos
como Colosenses, que ya vimos Colosenses 1, 28 y 29, incluso el 29 es el texto para memorizar, pero también en Deuteronomio, en Lucas, en Corintios y en Hebreos, que tendremos la oportunidad de mirar específicamente estos términos. El término de trabajo, que están allí explícito, de el esfuerzo y de el luchar con relación a la vida cristiana. Le comparto la lectura para que usted pues continúe externando sus comentarios en torno al tema que estamos abordando. Deuteronomio capítulo 4, verso 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. San Lucas capítulo 13, verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25, allí se nos dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hebreos capítulo 12, verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjese, pastor, que en todos estos textos se está hablando acerca de la salvación. Nosotros estamos claros de que la salvación viene de Dios, de que de Él viene la vida, de que Él viene la oportunidad de perdón y restauración. Sin embargo, desde Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4, allí se está hablando del momento en que el pueblo, una gran cantidad de naciones se fue tras Baal Peor, que era uno de los dioses paganos de entonces, y cómo de pronto fueron muertos, por muchos de ellos fueron muertos por el castigo de parte del Señor, por la consecuencia de su idolatría. Pero dice Moisés al pueblo, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Esto no tiene que ser que yo fui que me di vida, pero cuando seguí al Señor, elegí la vida. El Señor tiene la vida para el pueblo, pero el pueblo tuvo que tomar una decisión. El que tomó la decisión de ir en pos de Baal Peor estuvo muerto, pero el que tomó la decisión de ir en pos de Jehová, entonces alcanzó la vida. Aunque la vida viene del Señor, pastor, podemos decir que esta gente que se esforzó en buscar a Dios pudo obtener vida. Y nosotros tenemos que entender que hay una parte que a mí me corresponde. Por ejemplo, dice, esfuérzate para entrar por la puerta angosta. La salvación la da el Señor, pero hay dos puertas. El Señor no puede entrarte en las puertas. Tú tienes que esforzarte y entrar por la puerta angosta. Una vez tú entras por la puerta angosta, entonces tú vas a ver la salvación que viene del Señor. Esto lo vemos, pastor, en algunas naciones. Hoy en día, quizás no voy a mencionar ningún nombre, pero hay naciones en las que de pronto pueden encontrar refugio en otras naciones. Pero la nación que da refugio no puede ir a ese país a buscar a esa persona. Esa persona tiene que cruzar la frontera, llegar al país de refugio, y una vez está en ese lugar, entonces el país lo abraza, lo tiene, lo cuida, lo protege. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos una salvación grande en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi parte? Cristo entregó su vida en la cruz. El Señor nos da la salvación. Él nos muestra el camino. Ahora nos dice, mira, si tú quieres salvación, esfuérzate. Cruza la puerta, por lo menos. Una vez tú cruces la puerta, quizás no te toque muchas cosas, pero tienes que cruzarla. Y cuando las cruce, entonces el Salvador te abrazará, te va a sostener, te va a vendar las heridas, te va a ayudar a ir adelante, pero hay un esfuerzo que hacer. Y aquí, pastor, no sé cómo podemos ver lo que dice 1 Corintios 9:25, porque ya aquí el término es mucho más explícito, porque se hace una comparación con la realidad de la vida, con el esfuerzo de un atleta. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay un esfuerzo del atleta para lograr la victoria. En estos 4 versículos, pastor, que leímos y de los 3 que usted ha estado comentando, hay un denominador común y es el esfuerzo. Así es. Es el esfuerzo. Un grupo de gente se fue por allá a adorar a Baal, pero los que se mantuvieron firmes en el Señor recibieron su recompensa, que es la vida. Y los otros versículos, tanto el de Lucas, Corintios 9:25, primera,
Y Hebreos 12:4 es más explícito todavía, el autor de los Hebreos, Pablo, cuando dice que todavía aún nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Eso da a entender que en esta tierra tenemos muchos crisoles. Usted se sienta con gente que son temerosos de Dios y ellos le externan, abre su vida y le dicen, mire pastor, me ha sucedido esto, me está sucediendo lo otro. Y que usted le diga, todavía no ha resistido con sangre. Como que uno se despierta de repente. Pero es así la vida del cristiano, señores. En el momento en que uno acepta a Jesús, ya usted tiene esa garantía de la vida. Pero la aceptación de Jesús debe ir preparándolo para cosas mayores. Yo siempre he dicho que se le hace un flaco servicio al cristianismo solamente cuando presentamos un evangelio de prosperidad. He escuchado grandes predicadores. Usted aceptó a Jesucristo y entonces ya la prosperidad le llega de manera automática. Llega. Ajá, pero en el momento en cuando están en esos crisoles, es bueno consultar también lo que dice Pablo, lo que dice Moisés. Hay que resistir hasta la muerte, si es preciso hasta con sangre. Pero la meta anhelada, que es la corona de la vida, está para los hijos de Dios. De ahí la seguridad y la confianza que usted debe tener en esos escritos sagrados que nos invitan y nos impulsan a creer que en medio del crisol, de la situación difícil que usted y yo estamos pasando, hay un futuro glorioso y ese futuro es la corona de la vida. Fíjese, pastor, que estas palabras que hemos repetido en estos textos, el término trabajo significa cansarse, trabajar hasta estar exhausto. Mayormente cuando uno trabaja, sí, hasta estar exhausto, eso significa cansancio. Eso significa porque cansancio. hay algunas personas que realizan algún tipo de trabajo y están allí de pláceme. Pero cuando nosotros hablamos de trabajar hasta quedar exhausto, eso significa trabajo hasta cansarse. Y fíjese que la palabra luchar incluso también le da un término todavía más fuerte que significa agonizar. Sí. Ahora, hay dos conclusiones importantes en la lección que hoy tenemos de la vida del apóstol Pablo y lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Número uno, hay un giro en la idea del trabajo cuando el apóstol Pablo nos habla, porque él no se está esforzando con todo lo que tiene, sino con todo lo que Dios le da. Y esto sí es interesante. Yo tengo que hacer un esfuerzo, yo tengo que correr, yo tengo que luchar, pero la fuerza del ser humano ciertamente es limitada. Yo no tengo todo, yo no puedo dar todo. Y si empezamos la carrera nos quedaríamos cortos si no fuera por el poder de Dios en nuestras vidas. Como hablábamos anteriormente, la fuerza de Cristo Jesús, la influencia del Espíritu Santo, es la que ayuda al cristiano a seguir avanzando. ¿Cómo no derrotarnos, pastor, ante sucesos que pasan en la vida del cristiano? Cuando perdemos un ser querido, cuando pasan la catástrofe en nuestras vidas, como pasó con Job y como pasan con muchos cristianos que nosotros también conocemos. ¿Cómo no nos tiramos al suelo? Porque quien va con nosotros, quien va caminando, quien va moviendo esos huesos, quien nos va ayudando a esforzarnos, se llama Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso está con nosotros. Sin embargo, no ocurrirá si yo me tiro, si yo me lanzo al piso, si yo me dejo caer. Usted recuerda, pastor, ahí cómo pasó con el mismo Elías, el gran profeta del Señor, quien con el poder de Dios, él derrotó a Baal y a todos los profetas de Baal. Pero en algún momento determinado el hombre se tiró al piso y estaba allí tirado al piso. Y llega la conclusión que hasta el mismo Señor tuvo que decirle, bueno, déjame dejarlo tranquilo un rato allí, que duerma el hombre, para que entonces él pueda seguir avanzando, porque el Señor no pudiera seguir haciendo proezas si él realmente no se levantaba. Y esta combinación es la que estamos mirando con relación a esto. Y esta es una de las primeras conclusiones y de las lecciones que estamos mirando en el día de hoy. Pues estamos viendo entonces la palabra trabajar hasta quedar exhausto, luchar, y usted hacía el énfasis, agonizar. Estas imágenes nos ayudan a entender que en la vida cristiana, y quisiéramos como hacer ese énfasis, porque hay gente que se mata trabajando hasta la saciedad y quedan exhaustos y no consiguen mucha cosa. Asuntos terrenales que pasan. Sin embargo, el giro que Pablo está dando en esta conversación que tiene es un ministerio
a favor de Cristo que realiza con gran esfuerzo, se realiza con mucha disciplina personal, pero lo hacía con el poder de Dios. Y eso es muy importante, muy importante. Mucha gente, decíamos, lo hace de manera personal para conseguir riquezas en esta tierra, y a veces intentando mueren, porque llegan a agonizar en eso. Sin embargo, aquí la ventaja que nosotros tenemos cuando estamos realizando este ministerio del Señor para ayudar a los otros es que podemos contar con el poder de Dios. Esa relación funciona así funciona. Cuando procuramos desarrollar un carácter de Cristo, básicamente el Señor viene con su promesa y su palabra nos dice que Él está ahí en nuestro medio, y es importante recordar esto porque vivimos en un mundo en el que cada vez queremos más y más con menos esfuerzo. Hay muchas personas en esta tierra que quieren tenerlo todo, pero no hacen ningún esfuerzo. Decíamos de manera como irónica que ciertamente hay algunas personas que dicen, no, yo no voy a la universidad. Usted sabe que mi hermano se pasó 12, 13 años entre licenciatura, maestría y doctorado, 20 años. Y el vecino que no hizo mucho esfuerzo, mire, vive como un rey. Es cierto, se da eso. Pero en el caso de nosotros, en términos de lo que estamos estudiando, la gran lección es que en la medida en que nos esforzamos y hacemos las cosas con ahínco y devoción para el Señor, ciertamente tendremos mucho más, porque la promesa es la vida eterna. ¿Sabe, pastor, que la idea de el más con poco esfuerzo se ha hecho eco en la vida cristiana? Hay incluso predicadores que andan predicando y diciendo, mira, el Espíritu Santo viene sobre ti y en ti va a ocurrir algo. El evangelio de la prosperidad. Sí, va a venir esa prosperidad, van a venir los milagros, tú vas a poder hacer aquello y lo otro. Y de pronto estamos dañando la vida de aquellos que de manera sincera están buscando al Señor, porque cuando nos toca enfrentar los crisoles de la vida, cuando nos toca vernos con la realidad cruda de un mundo de pecado, donde finalmente en cada uno de los pasos nosotros crecemos y aprendemos más del Señor, entonces se nos empiezan a nublar la mente y empezamos a acusar al Señor. Nosotros más bien, cuando estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuando estemos dispuestos a levantarnos, a esforzarnos, entonces Dios hará su obra. No es cuestión, pastor, de ir un día a la iglesia y ese día que yo fui a la iglesia, entonces ahora ya yo ya con eso tengo y voy a pasar 3 o 4 semanas sin volver a buscar al Señor. No, se trata de una lucha diaria. Cada mañana cuando nos levantamos, ponernos en las manos del Señor, pidiéndole que sea Él quien nos lleve, que nos anime. Y cada noche volver a caer a los pies del Señor, diciéndole, Señor, mira, perdóname por si he fallado. Al otro día, ¿qué hay que hacer? Volver a repetir la misma dosis. Y cuando viene a ver, hay que ir aumentando día por día, porque se trata de un esfuerzo, de una lucha. El apóstol Pablo allí mismo, donde nosotros estábamos leyendo en Corintios, nos dice que él se esfuerza, no como quien golpea al aire ni al viento, no un esfuerzo simplemente para estar cansado, sino como aquel que apunta al blanco, quien con el poder de la presencia del Señor en su vida, él está tratando de alcanzar el ideal. Nosotros tenemos que luchar, pastor. Una persona que deja de luchar se muere, pastor. Una persona que está en las aguas, tal cual dice el texto de Isaías, pasará por las aguas y no te ahogarás. Si te quedas en las aguas y no te mueves, te vas a hundir. Si te quedas en este mundo tan frío, tan oscuro, y no busca la manera de ponerte en actividad, de encender ese fuego, de buscar la manera de sobrevivir, vas a caer en el intento. Necesitamos poner en marcha las actitudes y las virtudes que Dios ha puesto en nuestras vidas, y estas virtudes tienen que ver con ese sobrevivir. El ser humano fue hecho para sobrevivir, pastor. Nosotros caemos en un lugar y fácilmente buscamos agua, descubrimos esto, descubrimos lo otro, las herramientas. Los primeros indios que estaban aquí en el país hacían cuchillos de piedra, hacían carderos, hacían tantas cosas, porque el ser humano está hecho para sobrevivir. En la vida cristiana nosotros tenemos que poner las virtudes en marcha, y son esas virtudes tan lindas que, acompañadas con el poder del Señor, acompañadas con la fe en Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, nos hacen cristianos victoriosos. Por eso
Ellen White, la citamos tanto porque consideramos que ella fue inspirada divinamente. Ella resume todo lo que nosotros hemos venido hablando de la siguiente manera: la intervención del Espíritu de Dios no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y nuestros talentos, sino que nos enseña a usar toda facultad para la gloria de Dios. Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia, en cambio, no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. Los grandes esfuerzos que hacemos en esta tierra para ejecutar la obra de Dios como Él desea, guiada por el poder del Espíritu Santo, esos grandes esfuerzos es lo que elogia el Espíritu Santo y el Señor en su palabra, y por eso nosotros en esta tierra estamos motivando esa gran lección. Los grandes esfuerzos que se hacen en la vida, guiados por el poder del Espíritu Santo, tendrán grandes resultados que finalmente se manifestarán en la vida de nosotros con una promesa de vida eterna. Ciertamente, pastor, en esta parte ya de conclusión, cuando vemos esta lección de hoy, la cooperación divina humana, nos damos cuenta que el cielo está presto para ayudar al ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra parte en todo lo que tiene que ver con esta lección de la vida. Sin esfuerzo, no habrán resultados diferentes. Invito a todos nuestros hermanos y amigos a que podamos tener la oración y que de pronto nos pongamos en las manos del Señor, y que así esta hermosa lección de hoy, esa cooperación divina humana, sea para nosotros una gran combinación para la victoria. Oremos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Te pedimos, oh Padre eterno, nos guíe, nos dirija, nos dé la oportunidad de seguir avanzando bajo la influencia del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque si no fuera por las fuerzas que tú nos das, si no fuera por ese poder divino cooperando con nosotros, no podríamos llegar a las conclusiones y al donde nos encontramos hoy en día. Sigue bendiciendo a cada hijo tuyo y cada hija tuya, y permite que hoy estas lecciones puedan quedar grabadas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.